Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a dejar pensando un buen rato. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del espectáculo, y que involucra a uno de los galanes turcos más queridos, Can Yaman. Sí, así como lo escuchan, vamos a hablar sobre su reciente paso por una clínica. Y no vamos a hacer especulaciones sin fundamentos, vamos a analizar la situación con la información que tenemos disponible y por supuesto con mucha cautela. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis a fondo y de las noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir trayéndoles vídeos como este. También les recomiendo activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este misterio. Can Yaman, ese actor que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, especialmente en series como Pájaro Soñador, ha estado en el ojo del huracán últimamente. No solo por sus nuevos proyectos, sino también por su breve, pero muy comentada, estadía en una clínica. Y aquí es donde todo se pone interesante porque las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Algunos rumores apuntaban a una crisis laboral, al estrés acumulado por su apretada agenda, mientras que otros, más sensacionalistas, sugirieron problemas de salud más serios. Lo cierto es que la información oficial, como suele suceder en estos casos, ha sido escasa, dejándonos con más preguntas que respuestas. Y es precisamente ahí donde entra nuestro trabajo como investigadores del cotilleo, pero siempre con responsabilidad, claro está. Vamos a empezar por lo que sí sabemos con certeza. Can Yaman fue visto entrando a una clínica, aparentemente en España, aunque la información exacta sobre la ubicación no se ha confirmado del todo. Los paparazzi, siempre atentos, lograron captar algunas imágenes que, por supuesto, se viralizaron rápidamente en redes sociales. Estas fotos, si bien no revelan mucho sobre el motivo de su visita, fueron suficientes para encender las alarmas y desatar todo tipo de comentarios. Desde entonces, la pregunta que resuena en todas las conversaciones es, ¿qué le pasó a Can? ¿Realmente fue una crisis de estrés laboral, como se rumorea con más insistencia, o hay algo más que no sabemos? Aquí, mis queridos espectadores, es donde empezamos a desmenuzar el asunto. Es cierto que Can Yaman ha tenido una agenda laboral bastante apretada en los últimos años. Después de su éxito en Turquía, dio el salto a proyectos internacionales, y su presencia en pantalla, tanto en series como en películas, ha sido constante. Este tipo de ritmo de trabajo, sin duda, puede generar un alto nivel de estrés y agotamiento, incluso para los más fuertes. Además, debemos tener en cuenta la presión mediática a la que está sometido constantemente. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto de Can es analizado al milímetro, lo que seguramente añade una carga extra a su día a día. Por lo tanto, la hipótesis de una crisis laboral, causada por el estrés y la acumulación de trabajo, es bastante plausible y, de hecho, es la más comentada por medios y fans. Pero, ¿es la única explicación? Aquí es donde empezamos a entrar en terreno más especulativo, pero siempre intentando mantener la objetividad. Algunos comentarios en redes sociales mencionaban la posibilidad de que Can estuviera lidiando con problemas de salud, no necesariamente graves, pero sí que requerían atención médica. Podría tratarse de un problema de salud puntual, un chequeo rutinario o quizás alguna dolencia relacionada con el estrés, como trastornos del sueño o problemas digestivos. Por supuesto, no hay confirmación de esto, y es importante no caer en alarmismos innecesarios, pero no podemos descartar la posibilidad de que haya algo más allá del mero cansancio laboral. Otro aspecto que debemos considerar es la personalidad de Can Yaman. Quienes lo siguen de cerca saben que es un hombre muy reservado con su vida privada, y que no suele compartir detalles personales en redes sociales. Esta discreción, aunque admirable, también puede dificultar la comprensión de lo que está pasando en su vida. Es posible que esté lidiando con desafíos personales que no quiere hacer públicos, y que su visita a la clínica haya sido parte de un proceso más íntimo. Esta es otra de las razones por las que debemos tener mucho cuidado al emitir juicios y especulaciones, ya que no conocemos la totalidad de la situación. Además, la presión de ser una figura pública de renombre internacional puede generar una gran carga emocional. Mantener una imagen perfecta, cumplir con las expectativas de los fans y lidiar con las críticas constantes es un trabajo muy difícil,
y es muy probable que en algún momento Khan se haya sentido sobrepasado. Este tipo de presión puede manifestarse de diferentes maneras, y en algunos casos, puede requerir atención profesional. Por eso, independientemente de la razón que motivó su visita a la clínica, es fundamental que Khan cuente con el apoyo y el cuidado necesarios para su bienestar tanto físico como mental. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que han dicho algunas fuentes cercanas al actor. Por supuesto, en estos casos, la información suele ser muy reservada, y lo que llega a nosotros son más bien rumores y comentarios de supuestos allegados. Sin embargo, algunos de estos rumores apuntan a que Khan estaría buscando un descanso y un respiro de la vorágine mediática, quizás un retiro para recargar energías y volver con más fuerza. Esta idea, si bien no está confirmada, tiene sentido dado el ritmo frenético de su vida profesional y la necesidad que todos tenemos, en algún momento, de desconectar y cuidarnos. Además, no olvidemos que muchos artistas optan por retiros y estadías en clínicas para dedicarse a su bienestar de forma integral. También se ha mencionado la posibilidad de que Khan esté trabajando en nuevas habilidades o recibiendo capacitación específica para sus próximos proyectos. En el mundo del espectáculo, los actores a menudo deben aprender nuevas disciplinas, como artes marciales, equitación o idiomas, y es posible que su visita a la clínica estuviera relacionada con este tipo de preparación. Esta hipótesis, aunque menos comentada, no es descabellada y encaja con la dedicación y profesionalismo que siempre ha demostrado Khan Yaman en su carrera. Otro punto importante es el contexto en el que se desarrolla esta noticia. En la actualidad, el tema de la salud mental y el bienestar emocional ha tomado una mayor relevancia, y cada vez somos más conscientes de la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos. En este sentido, si la visita de Khan a la clínica estuvo relacionada con su salud mental, es importante reconocer que esto no es motivo de vergüenza ni de especulación sensacionalista. Al contrario, es un ejemplo de valentía y responsabilidad al reconocer la necesidad de buscar apoyo profesional. Y esto es algo que debemos aplaudir, porque pone en evidencia que incluso las personas más exitosas y aparentemente fuertes pueden necesitar ayuda en algún momento de sus vidas. Por otro lado, es esencial mencionar el papel de los medios de comunicación y los fans en este tipo de situaciones. Como ya mencioné, la presión mediática puede ser abrumadora, y las especulaciones y los rumores, muchas veces infundados, pueden generar más ansiedad y estrés en la persona afectada. Por eso es importante que como espectadores y seguidores, seamos respetuosos y evitemos alimentar el morbo y los comentarios negativos. Es fundamental entender que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con empatía y consideración. En este sentido, creo que debemos hacer una reflexión sobre el tipo de consumo de noticias y entretenimiento que estamos llevando a cabo. ¿Realmente necesitamos saber cada detalle de la vida de una persona famosa, o debemos aprender a respetar su privacidad y sus decisiones? Creo que la clave está en informarnos de manera responsable, evitando caer en el sensacionalismo y las especulaciones innecesarias. Además, debemos recordar que el bienestar de una persona es más importante que cualquier noticia o primicia, y que debemos ser cuidadosos con nuestros comentarios y acciones. Ahora bien, volviendo específicamente al caso de Khan Yaman, debemos tener en cuenta que él mismo no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. Y es su derecho. Es posible que decida compartir información en el futuro, o que prefiera mantener este aspecto de su vida en privado. En cualquier caso, debemos respetar su decisión y evitar presionarlo para que dé explicaciones que no quiere dar. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante que todos lo tengamos presente, especialmente en el contexto de la fama y la exposición pública. Es comprensible que como fans nos preocupemos por el bienestar de Khan Yaman y que queramos saber qué le ha sucedido. Sin embargo, debemos recordar que la mejor forma de apoyar a nuestros ídolos es respetando su espacio y su privacidad. Podemos mostrar nuestro cariño y admiración a través de mensajes positivos y de apoyo, evitando alimentar rumores y especulaciones que puedan generar más estrés y ansiedad. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos tener siempre presentes, especialmente en estos casos. En este punto es importante recalcar que toda la información que hemos discutido hasta ahora se basa en rumores, especulaciones y algunos datos verificados, como su visita a la clínica. Sin embargo, no tenemos la certeza absoluta sobre el motivo real de su estadía en este lugar. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones y evitar caer en teorías conspirativas que no tienen ningún fundamento. La verdad es que a veces no tenemos todas las respuestas, y eso está bien.
Lo importante es ser respetuosos con el proceso y esperar pacientemente, si es que en algún momento decide compartir más detalles. Ahora enfoquémonos un poco en lo que sí sabemos con certeza sobre su trayectoria profesional. Can Yaman ha demostrado ser un actor muy talentoso y versátil, capaz de interpretar diferentes roles con gran maestría. Su éxito en series como Pájaro Soñador lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha participado en diversos proyectos que han consolidado su carrera. Su dedicación y pasión por su trabajo son evidentes, y es precisamente esta entrega lo que lo ha convertido en uno de los actores turcos más queridos en todo el mundo. Además de su talento actoral, Can Yaman también ha demostrado ser un hombre muy comprometido con diferentes causas sociales. Ha participado en campañas de concientización y ha utilizado su plataforma para dar voz a quienes más lo necesitan. Este compromiso social es otro de los aspectos que lo hacen destacar y que lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos de sus fans. Su humanidad y sensibilidad son cualidades que, sin duda, le hacen aún más admirable. Y es que, en definitiva, la figura de Can Yaman ha trascendido la de un simple actor. Se ha convertido en un referente para muchos jóvenes, y su impacto en la cultura popular es innegable. Por eso es comprensible que su vida y sus acciones generen tanto interés y curiosidad. Sin embargo, es fundamental que como sociedad aprendamos a manejar este tipo de información de manera responsable, evitando caer en el sensacionalismo y el morbo. La clave está en el respeto, la empatía y el entendimiento, tanto para él como para cualquier otra figura pública. En resumen, la reciente visita de Can Yaman a una clínica ha generado una gran cantidad de rumores y especulaciones. Si bien la hipótesis de una crisis laboral causada por el estrés es la más plausible, no podemos descartar otras posibilidades, como problemas de salud o la necesidad de un descanso. Lo importante es ser respetuosos con su privacidad y evitar alimentar especulaciones innecesarias. Como espectadores y seguidores, podemos mostrar nuestro apoyo a través de mensajes positivos y de cariño, evitando caer en el sensacionalismo y el morbo. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con empatía y consideración. Además, debemos reflexionar sobre el tipo de consumo de noticias y entretenimiento que estamos llevando a cabo, y aprender a manejar este tipo de información de manera responsable. La clave está en el respeto, la comprensión y la empatía, tanto con Can Yaman como con cualquier otra persona que se encuentre en una situación similar. Al final del día, todos somos humanos y merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo y que hayan encontrado la información interesante y útil. Como siempre, mi objetivo es brindarles un contenido que les haga pensar y reflexionar sobre los temas que más les interesan. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en cada uno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste y que les haga pasar un buen rato. Antes de despedirme, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista sobre este tema, y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la situación de Can Yaman. ¿Creen que fue una crisis laboral, un problema de salud, o tal vez algo más? Los leo con mucho gusto y trataré de responder a la mayor cantidad de comentarios posible. Recuerden que la clave está en el respeto y la empatía, así que los invito a expresar sus ideas de forma respetuosa y considerada. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de este tema, y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que este canal es para ustedes, así que su apoyo es fundamental para que siga creciendo y para que sigamos explorando juntos los temas más interesantes y comentados del momento. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.